Tarde, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Qué hermosa tarde, ventosa pero hermosa al fin, porque Dios sabe hacer las cosas. Y hoy estamos aquí reunidos en la oportunidad de estar juntos a través de esta plataforma que gracias a Dios hoy nos permite estar juntos, estar en esto que es la reunión de adoración, de alabanza a Dios, pero también de la impartición de la palabra. Pero antes de entrar a la palabra, quería comentarle a toda la congregación, a todos aquellos que están conectados en este tiempo, que a partir del día de mañana, lunes, empezamos un tiempo de oración a través de la ciudad, a través de la pastoral de la ciudad, con todas las congregaciones que quieran acoplarse. A partir de la mañana va a haber un devocional, va a haber un video instructivo por el día, por la motivación, o por el motivo, mejor dicho, de oración que vamos a tener. Y por la tarde vamos a tener, a partir de las 20 horas, vamos a tener allí una conexión por Facebook, con algunos pastores que van a estar presentes en ese momento y van a estar direccionando ese momento de intercesión, ese momento donde estaremos conectados todas las iglesias de la ciudad para clamar por nuestra ciudad. El tiempo de oración se llama Gigantes y un pequeño virus nos atemorizó, pero nosotros creemos hoy en el Dios grande, en el Dios poderoso, que vamos a vencer a este gigante, porque conocemos que Dios es un Dios todopoderoso. Sabemos de todas maneras que debemos tener todos los resguardos, crear todas las cosas que sean oportunas, pero cumpliendo los protocolos, pero sabemos que Dios se va a glorificar, se va a magnificar, y esto es importante. Así que iglesia de Contacto de Vida, Centro Cristiano Contacto de Vida, estamos invitados a participar todos aquellos que amamos nuestra ciudad y vamos a estar intercediendo en ese momento. Así que, dicho esto, están todos invitados. A partir mañana de la mañana va a estar el videíto que va a estar siendo transmitido por la plataforma de los pastores de la ciudad, pero a su vez nosotros lo vamos a estar también compartiendo en los links de nuestra página. Así que todos están invitados. Y dicho esto, ya vamos a incursionar en este tiempo donde Dios nos está preparando para cosas grandes. Y cuando las cosas son grandes, hay muchas cosas que tener en cuenta. Este tiempo hemos trabajado con la familia, donde hemos declarado una familia con futuro, donde hemos estado recibiendo impartición de la palabra para acercarnos y tener el conocimiento de lo que es la autoridad espiritual, para estar bajo sujeción, y cuando estamos en sujeción el poder de Dios se canaliza a través del orden y allí se puede manifestar ese poder glorioso del Señor para que ninguno se apropie ese poder y diga esto pasó porque estaba yo, sino que esto pasó porque estaba Dios. Y esto es lo que Dios está haciendo. Pero también hay un factor que es determinante, hay un factor en nosotros que tiene mucho que ver para que todas estas cosas se puedan realizar. Y se trata del ánimo. Sí, el ánimo. El ánimo es lo que a nosotros nos da la fuerza. Y ciertamente en algunas definiciones lo catalogan como ánimo es fuerza. Algunos dicen fuerza interior, pero es una fuerza que tiene que ver con nosotros, que está en nosotros. Dios nos preparó con ánimo. Y fíjese que es muy particular la palabra ánimo. Jesús, cuando tenía alguna aparición y que quedaban sorprendidos, les decía tengan ánimo. Y esto es porque también se refiere a que en nosotros tiene que estar esa predisposición en el ánimo. Muchos tenemos en cuenta que el ánimo tiene que ver con cosas externas, pero no es así. El ánimo tiene que ver con una cuestión interna, tiene que ver con algo dentro de nosotros que nos está motivando, que nos lleva a hacer las cosas que necesitamos hacer. Fíjese que usted una mañana se levanta y no tiene ánimo de salir a trabajar y se queda acostado. Y allí es donde nosotros decimos, no tengo ánimo para ir a trabajar. Está desanimado. Entonces, vamos a ver un pasaje de la Biblia donde nos da, y creo que tiene que ver con que es sanador saberlo. Nosotros necesitamos ir a la palabra. Así que vamos a ver Proverbios 18.
el capítulo 18 de Proverbios, el versículo 14. Allí vamos a tener una reflexión que hace, en este caso, en los Proverbios, dice, Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Cuando nosotros leemos esta palabra, cuando nos referenciamos a esta palabra, el ánimo del hombre, dice, soportará la enfermedad. Y muchas veces tiene que ver con una enfermedad espiritual, con una enfermedad emocional, o también puede ser una enfermedad del cuerpo. Cuando estamos engripados, cuando tenemos algún tipo de enfermedad, decimos, no tengo ánimo de orar, no tengo ánimo de poder leer la Biblia, porque nos afecta. El ánimo es la fuerza motora para seguir ejecutando, pero cuando el ánimo que podemos producir a través de que sabemos que es el ánimo del hombre el que soportará la enfermedad. No dice que el ánimo de Dios, no dice que el ánimo del Espíritu de Dios, sino que el ánimo del hombre dice que soportará la enfermedad. Ahora, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Cuando hay angustia, cuando hay dolor, cuando hay pesar, el ánimo empieza a decaer. El ánimo comienza a tener una estructura de empezar a empeorar las circunstancias. Empezamos a sentir que ya hay algo que no nos llama la atención, hay algo que empieza a ser un peso en nosotros. Y cuando nosotros nos podemos referenciar a esta parte de la palabra, sabemos que en la Biblia nos dice que el ánimo del hombre va a soportar y a vencer la enfermedad, sea esta una enfermedad física, mental o emocional. Y esto es importante, mantener un buen ánimo para que podamos nosotros salir de ese ánimo angustioso, de ese ánimo que nos perjudica. Y el salmista, en el capítulo del Salmo 77, el versículo 13, allí el salmista Asaf, quien escribe este salmo, que nos referencia en este momento este salmo, quiero buscarlo para compartirlo. Dice en el versículo 1, vamos a ver, del capítulo 77 de Salmo, el versículo 1 dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. El Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y fíjense que el salmista comenzó a declarar estas palabras y se empezó a dar cuenta que había algo que no estaba bien, había algo que no estaba siendo lo correcto. Él sabía que podía clamar a Dios, él sabía que lo iba a escuchar, tenía la certeza de que esa angustia que él estaba teniendo, él alzaba sus manos en la noche y sin descanso, él podía estar allí teniendo ese tiempo con Dios, se acordaba de Dios, su espíritu o su ser se conmovía, pero había una situación. Más allá que él se acordaba de Dios, se conmovía, él se quejaba y desmayaba su espíritu. La queja hace desfallecer nuestro espíritu. La queja es la que nos desanima. Es por eso que necesitamos tener en nosotros una prontitud de tener buen ánimo. Y el buen ánimo se va construyendo a través de la palabra de Dios, a través de saber y considerar las promesas que Dios tiene para nosotros, saber y considerar que hay un propósito que necesitamos cumplir. ¿Cuántas veces no nos hemos levantado con desánimo? ¿Cuántas veces hasta de tercero hemos sentido desánimo? Hemos sentido la queja de tercero y eso nos ha afectado a nuestro propio ánimo. Es por eso que necesitamos saber y entender que Dios está trabajando en nosotros para fortalecer nuestro ánimo. Porque el día de mañana, cuando tengamos esa explosión que decimos, donde mucha gente procederá al arrepentimiento, buscará las congregaciones para congregarse,
buscarán a Dios de una manera efectiva y nosotros vamos a estar allí para recibirle. Le vamos a estar esperando con brazos abiertos a cada uno de aquellos que en su ánimo van a tener la prontitud de buscarlo a Dios. Pero nosotros que vamos a estar esperando, nosotros lo que vamos a estar ayudando a que todas esas personas puedan llegar a los pies de Cristo, necesitamos estar fortalecidos en nuestro interior para que podamos llevar a cabo ese propósito. Y ese propósito es estar bien de ánimo, y tenemos que construir ese ánimo en esto de la complejidad que tiene toda la circunstancia que se va a vivir, donde vamos a tener que intensificar nuestras horas de reuniones, donde quizás vamos a tener reuniones extra, donde vamos a demandar ayuda de necesitar personas para atender a personas, donde vamos a necesitar que alguien tenga que salir en un tiempo que no es el indicado, porque muchos están trabajando, otros estarán estudiando, otros estarán haciendo sus quehaceres, pero de repente se va a necesitar que alguien salga. Y esa persona que va a responder al llamado, el que va a tener un pronto ánimo, el que va a estar animado, el que va a estar fortalecido en el Señor y va a tener el ánimo para salir. Porque a veces que nosotros podemos estar cansados. A mí me ha sucedido en tiempos de crisis de esto, de saber que estamos haciendo cosas y que muchas veces no tenemos la respuesta o la recompensa o la consideración. Y ahí es donde nosotros perdemos. Porque no estamos esperando la respuesta de la gente, no estamos esperando la consideración de la gente, sino que nos tenemos que dar cuenta que nosotros trabajamos con gente, pero le trabajamos a Dios. Y cuando le trabajamos a Dios, es que vamos a poder tener un buen ánimo, porque la recompensa viene del Señor. Porque esa palmadita que necesitamos para que sigamos adelante tiene que venir del Señor. Va a ser gratificante recibir el aplauso de la gente, va a ser gratificante decir qué bueno que pudo venir, va a ser gratificante, sí, pero no nos quedemos esperando que eso suceda. Necesitamos estar fortalecidos en el Señor. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo pronto del hombre podrá sustentarse en medio de esa crisis de enfermedad, porque muchos de nosotros hemos vivido esas situaciones. Y fíjense lo que dice Proverbios 17:22. Dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces debemos construir en nosotros esto, que el corazón alegre. ¿Y cómo puede estar un corazón alegre? ¿Cómo podrá alegrarse un corazón? Teniendo la edificación en medio de la palabra, con la palabra. Esa palabra que nos anima, esa palabra que nos exhorta, esa palabra que nos tira de repente la oreja porque estamos haciendo algo mal, pero eso nos inspira y nos da ánimo. ¿Por qué vamos a tener ánimo? Porque el Padre que corrige es porque ama. Y si Dios nos está corrigiendo es porque nos ama. Entonces eso nos da ánimo para seguir adelante. Recuerdo una oportunidad en tantas de esas crisis, porque no dejamos de ser humanos, no dejamos de ser personas que muchas veces nos gustarían que nos aplaudan, nos gustarían que nos agradezcan. Estaba en esa crisis ya como diciendo esto es lo último que voy a hacer, o esta es la última reunión que voy a venir, porque acá no me siento gratificado, no me siento tomado en cuenta, y todas estas conjeturas que vienen, que no son pensamientos nuestros, sino que son pensamientos del enemigo, porque el que desanima y constantemente batalla para desanimarnos es el enemigo. Entonces estaba en ese tiempo donde estaba todo así, y en un momento parece que era más crítico cuando ya estaba decidido. Decía, bueno, acá ya esto no da para más, ya tiro la toalla, no hay más cosas que hacer. Y de repente en ese momento aparece algo, una necesidad. Aparece una persona totalmente necesitada y estaba sin ninguna oportunidad de que alguien le pudiera ayudar. Era la única oportunidad que existía en ese momento. Éramos un equipo, estaba habían
otros hermanos más, pero yo ya en ese momento decía, bueno, esto es lo último, ya vengo por cumplir esta circunstancia, pero allí es donde aparece esta persona y empezamos a ministrar, empezamos a orar y Dios se magnificó en ese momento, el Señor se glorificó en ayudar a esa persona, porque no fuimos nosotros solamente fuimos el canal de bendición, propusimos en nuestro corazón servir a Dios y eso hicimos. Y eso bastó para que mi pensamiento cambiara. Bastó en que Dios se glorificó porque nos usó. Y eso te da ánimo de saber que Dios te usa. Por eso no podemos resignar algunas cosas porque no sentimos, no oímos que hay una palabra de gratitud. No oímos un aplauso que nos diga qué bien que lo hicieron. Y esto es lo que Dios está fortaleciendo hoy. El corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón, el espíritu se abate. Entonces necesitamos todos los días considerar que nuestro corazón necesita ser atendido. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestra vida está aquí. Por eso el corazón triste es el que empieza a abatir al espíritu. Pero el corazón alegre hermosea el rostro. Y cuando el corazón está contento, cuando el corazón tiene lo que tiene que tener de Dios, el rostro se muda, el rostro comienza a transmitir paz, ese rostro comienza a transmitir tranquilidad, ese rostro que está con el corazón alegre comienza a ser en ese momento un remedio. Fíjese, Proverbio 17:22 lo dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Si mi corazón está alegre, y muchas veces decimos de la abundancia del corazón habla la boca, lo que nosotros atesoramos de la palabra de Dios, lo que atesoramos de las oportunidades que nos brinda Dios. Porque nosotros si no estamos hoy, Dios sigue actuando, Dios sigue levantando hombres, mujeres. No somos indispensables. Pero sí nos damos cuenta que si estamos, tenemos la oportunidad de ser gratificados porque hemos sido usados por Dios. Hemos sido una herramienta para ayudar a alguien. Es por eso que el corazón alegre hermosea el rostro, pero también el corazón alegre constituye un buen remedio. Y allí es donde radica nuestra seguridad, allí es donde empieza a haber un buen ánimo, cuando tenemos un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, ese corazón alegre que constituye un buen remedio, nos ayuda a tener buen ánimo, nos ayuda a estar siempre vigoroso. Y Santiago 4:8 nos dice algo importante que tenemos que tener en cuenta para empezar un proceso de descontaminación de nuestro corazón. Un proceso donde vamos a empezar a dejar algunas cosas que hoy no nos están siendo rentables, que no nos están siendo provechosas. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué importante. Siempre necesitamos acercarnos a Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios, dice que Él se acerca a nosotros. Y nos dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Se da cuenta que el ánimo tiene que ver con algo que nos pasa en el corazón. Somos seres tripartitos. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando hablamos del alma, tiene que ver el corazón, lo que produce el sentimiento, lo que se refiere al sentir, lo que es la inteligencia, lo que es estar razonando, nuestro razonamiento. Es que allí podemos ejercer voluntad. Entonces, cuando las tres áreas de nuestra alma están en sintonía, cuando están en el espíritu siendo gratificados, porque cuando yo atesoro en mi corazón, la palabra es espiritual,
Entonces cuando hay una consonancia, cuando hay un acercamiento de lo espiritual con nuestra alma, es donde nosotros vamos a producir realmente el buen ánimo. Y cuando está el buen ánimo, produce sanidad para nuestro cuerpo, produce la recuperación de cualquier dolencia, cualquier malestar, es sanador, el Espíritu de Dios trabajando en nuestro corazón, alegre y hermosea el rostro, pero también nos dice que constituye un buen remedio. Necesitamos operar en el Espíritu. Y cada área tiene su importancia. Hoy, si nosotros tenemos buen ánimo, nuestro cuerpo sale con un hermoso rostro, nuestro cuerpo sale aventando hacia adelante para proceder y hacer lo que tenemos que hacer. Pero esto es algo que nosotros podemos internalizar y nos acercamos a Dios, y al acercarnos a Él, Él se acerca a nosotros. Así que esto tiene que generar un buen ánimo. El saber que si yo me acerco a Dios y Él se acerca a mí, eso me genera una oportunidad de decir, tengo ánimo, puedo estar, porque Dios va a estar. Si yo me acerco, es un accionar rápido. Si yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí. Y en otras frases, en otras palabras, nos dice que Él se inclina a escuchar nuestra oración. Qué importante es tomar en cuenta cuando tengas estos desánimos, cuando venga el desánimo a tu vida porque has estado abrazando algo que no tenías que abrazar, has estado escuchando cosas que no tenías que escuchar. El enemigo usa el desánimo. El enemigo te trae, fíjese, en el pueblo de Israel, tanto tiempo en el desierto y se estaban quejando de por qué tuvieron que salir de ese lugar, por qué tuvieron que salir de esa cautividad, y estaban siendo esclavos, estaban siendo bofeteados, estaban siendo castigados, azotados, y allí ellos creían que estaban bien, pero Dios los lleva a la libertad y se estaban quejando. Había una referencia en el capítulo de Números, capítulo 11, allí, toda una seguidilla de cosas que iban aconteciendo en el pueblo, y Moisés decía y entendía cómo puede ser que este pueblo se queje. Estaban en esclavitud, estaban teniendo cosas que no estaban siendo rentables, estaban viviendo de una mala manera, pero ahora se están quejando porque no tienen el alimento que ellos quisieran tener, y pedían codornices. Y allí Dios, como diciendo, pero si el maná que yo le ofrecí es una comida, un manjar de reyes, y no están queriendo disfrutar y se quejan. Entonces dijo, sí, yo le voy a dar no solamente un día, 2 días, una semana, todo un mes van a estar comiendo hasta que les salgan por las narices. Esto me llamó la atención de lo que produce la queja. Y cuando hay queja, hay desánimo. Entonces cuando usted escuche a alguien, y esto tenga que referenciarlo porque muchas veces somos influenciados de la queja externa, si bien es un proceso interno, pero cuando nosotros abrimos nuestros oídos a la queja, cuando nosotros abrimos nuestros oídos al reclamo, es porque allí está operando un espíritu de disensión. Allí está haciendo que el ánimo del hombre empiece a desfallecer. Y cuando nosotros tenemos ese acercamiento a la palabra, cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos ese ánimo pronto, cuando empezamos a ver las cosas de interpretarlas como son, aparece esto que dice Santiago 1:8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es inconstante en sus caminos, es de doble ánimo. Hoy está bien, mañana no. Hoy se queja, y lo que decía el salmista, mientras yo me recordaba de Dios, pero aparecía la queja y mi espíritu desfallecía. Mi espíritu se angustiaba cuando se quejaba. ¿Y cuántas veces no te pasó? Que sos inconstante en tus caminos, empezás algo y no lo terminás, empezás a estudiar, decís, bueno, voy a terminar la secundaria, voy a terminar la primaria, voy a seguir el estudio terciario, o voy a hacer algo que me está faltando, pero lo empezás y no lo terminás. Es doble ánimo, sos inconstante en estas cosas, porque ¿qué te pasa? Hay una queja.
Si Dios te da la misma oportunidad, si Dios dice que si vos estás haciendo lo correcto, Dios te bendice. Si estás buscando el reino de Dios y su justicia, Él añade todo lo que necesitas. Entonces, fortalecernos en el poder de su fuerza es tomar y cobrar ánimo en lo que Dios está queriendo hacer. La palabra Proverbio 28:25 dice, Proverbio 28:25, el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Se da cuenta que hay un tercero también. Hay gente que tiene demasiado ánimo, ha potenciado su ánimo, porque eso es lo que dice el altivo de ánimo. El que se cree que está animoso, el que muchas veces empieza la carrera y por ahí hemos tenido esa experiencia de que hay alguien, no, pero hay que ir, y no, porque hay que hacer, y vamos allá y vamos acá. Y hay gente que no le puede seguir el ritmo. Entonces empieza a generar una contienda, se genera un problema. Pero cuando nosotros estamos sabiendo que los proyectos son de Dios, los pasos que damos, los damos en Dios y vamos todos juntos, vamos todos acompañando el ritmo, allí es donde empezamos a confiar en Jehová, y cuando confiamos en Dios vamos a ser prosperados. Lo dice la palabra, Proverbio 28:25. Quería contar Deuteronomio 31:6. Allí, en ese momento, Dios usaba, en este caso, en esta palabra, decía, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, no te desamparará. Cobrad ánimo. Y esto es importante. El ánimo tiene que ser nuestra fuerza motora interna, pero el ánimo se construye en confiar en Dios. Por eso decía Deuteronomio, esforzaos. Este es un esfuerzo. El tener un buen ánimo hay que esforzarse, porque hay que desconocer las cosas que están alrededor. Hay que desconocer las circunstancias que nos dicen lo contrario. Empezamos a tomar confianza en el Señor, porque allí es donde nosotros vamos a tener ánimo. Cobrad ánimo. Y que nos dice, no temamos, ni tengamos miedo de nada, porque Jehová Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esa es la promesa de Dios. Iglesia, Centro Cristiano, Contacto de Vida. Tomar ánimo, recobrar ánimo, tomar hoy ánimo, empezar a construir el ánimo. Si estás desfallecido porque ahora no tenés la oportunidad de hacer cosas, porque estás truncado, porque no podemos hacer cosas, empezá a orar, empezá a confiar en el Señor y decirle al Señor que te capacite, decirle al Señor que te prepare, decirle al Señor que te anime a hacer las cosas como hay que hacerlas. Si es un tiempo donde tengo que instruirme, si es un tiempo donde debo prepararme, hacelo. No dejes, no suelte, seguí caminando. Acordate que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero vos tenés que ser constante, y allí venga viento y marea, hayan problemas, circunstancias adversas, vos seguí avanzando, porque tu meta está allí, puesto los ojos en Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe. Por eso, iglesia, cobra ánimo. Si hoy estás desfalleciendo porque hay un problema externo, porque hay algo que te está enajenando a la oportunidad de poder hacer algo por Dios, empezá a cobrar ánimo, porque Dios te tiene elegido, porque Dios te dice, mío eres tú, porque Dios te está diciendo, hijo mío, dame hoy tu corazón y que tus caminos sean mis caminos. Esto es fortalecerse en el Señor, y el ánimo es tan oportuno de construirlo, porque nos va a pasar. Esas circunstancias de desánimo van a llegar, porque todo ser humano lo vive. Pero cuando estamos confiando en el Señor, confiamos en el Señor, no tenemos miedo, y el Señor nos promete y nos dice que Él no nos deja ni nos desampara. Y Él, hoy lo podemos ver. Y muchos de ustedes pueden certificar que Dios no nos ha desamparado.
aquellos que tuvieron la experiencia de vivir, de estar infectados de COVID. Pero muchos han escrito en los medios allí del Facebook y alguna otra plataforma, han escrito que han pasado el momento, pero nunca se sintieron solos. Siempre Dios estuvo acompañando. Oh, qué tremendo nuestro Dios. Cobra ánimo. Fortalecete en el Señor, cobrad ánimo, empezá a generar esa oportunidad, empezá a esforzarte, tenés que esforzarte, no hay nada gratis, no hay nada que nosotros no tengamos que hacer mucha fuerza, todo cuesta, el orar cuesta, el estar en la presencia de Dios cuesta. Pero nuestro ánimo, cuando sabemos que estamos peleando una buena batalla, cuando sabemos que nuestro galardón está allí en los cielos, cuando sabemos que un día vamos a escuchar la voz de nuestro amado Padre, de Jesucristo, diciendo: venid a mí, bendito de mi Padre, porque os ha placido darnos el reino. Eso te tiene que dar ánimo, eso te tiene que fortalecer, eso te tiene que animar para seguir adelante, porque es bueno lo que Dios hace, es bueno lo que Dios hace, y en esa capacidad de poder entender algunas cosas, allí nos fortalecemos y cobramos ánimo y seguimos para adelante y seguimos para adelante, y nadie nos podrá parar, porque cuando una iglesia sigue para adelante, cuando una iglesia está puesta los ojos en Jesús, no hay Hades que pueda prevalecer, no hay infierno que se pueda levantar. Por eso te digo, iglesia, levántate, cobra ánimo, porque Dios está con nosotros. Él no nos deja, Él no nos desampara. Dios está todos los días con nosotros. ¡Oh, gloria! ¡Anímate! No estés pensando que estás perdiendo el tiempo. No estés pensando que tantos se están perdiendo allá afuera. No lo pienses, porque ese es desánimo. Pero empecé a construir, porque cuando se abran las puertas, cuando se den las oportunidades, allí la iglesia va a estar presente. Allí la iglesia va a tener ya consolidado gente con ánimo, que va a ayudar a otros, que va a estar en la atención de animar a otros. Fortaleceos en el poder de sus fuerzas. Iglesia, prepárate, porque lo que viene es mayor, por lo que viene es algo grandioso, pero nos necesita con autoridad, nos necesita con ánimo. Así que construir esa oportunidad. Este es el tiempo, no es otro tiempo. Y empezar a cobrar ánimo, porque también el ánimo nos hace pasar los momentos difíciles. Yo recuerdo muchas veces esos momentos críticos, cuando, y hoy casualmente lo estábamos acordando, esos momentos cuando estaba internada Ethel, que yo estaba afuera orando, intercediendo, tenía ánimo. Tenía ánimo porque sabía que Dios no me iba a abandonar. Tenía ánimo porque sabía que Dios iba a hacer lo mejor que tenía que hacer. Y siempre Dios nos sacó de todas esas dificultades. Aun cuando perdíamos cosas, aún allí había ánimo. Porque nuestra esperanza no es cosa de acá. Nuestra esperanza no es una recompensa que podemos tenerla en lo material. Nuestra esperanza es lo que Dios tiene allí en los cielos. Y yo me quiero ir al cielo. Y yo quiero estar con mi Cristo. Y yo quiero estar allí en adoración plena. Allí en todo lo que tiene que ver la adoración pura. Porque allí no va a haber tristeza. No va a haber llanto. Allí va a ser todo siempre gozo y alegría. Y eso me da ánimo. Muchas veces sentí desmayar, muchas veces sentí estar fulminado, muchas veces sentí que nadie me quería, pero cuando yo sentía que Dios me decía: tú eres mi hijo amado, en el cual he tenido complacencia, y eso me ha levantado, y eso me ha llevado adelante, y por eso hoy estoy parado, y es por eso que hoy te animo, es por eso que hoy te digo: hay esperanza. Dios no nos deja, Dios no nos abandona, Dios no nos desampara. Por eso toma ánimo y comenzá a hacer la obra del ministerio, comenzá a desarrollar la verdadera actitud de vamos a ir adelante, pero vamos juntos. Si mi hermano se queda, yo lo levanto. Si mi hermano se rezaga, yo lo acompaño y le digo: vamos, acompáñame. Si hay alguien que está enfermo, yo le voy a orar para que se sane. Si hay alguien que está angustiado, le voy a decir: el corazón alegre saca todo el quebranto y te hace hermosear el rostro, y yo quiero orar para que eso suceda. Y vas a ver que Dios
va a estar haciendo cosas maravillosas, pero necesitamos estar en ánimo. Levanta tu mano allí al cielo. Oh, gloria, 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 gloria. Aquí está el Señor para levantar tus manos. Hay gente que está sintiendo que no puede avanzar. Hay gente que está sintiendo que hay un peso que le asedia, hay un peso que no le deja acompañar, hay un peso que no le deja ir para adelante. Siempre parece que va remando en dulce de leche. Hay gente que está sintiendo que no puede avanzar en su manera de decir las cosas, que no les gusta cómo dicen las cosas y se sienten rezagados y por eso no opinan, por eso no dicen, por eso no hablan, se quedan callados. Hay personas que están sintiendo que están allí en un puesto de trabajo y no avanzan y siempre es el mismo sentir, y allí están pensando en cambiar de trabajo, están pensando en cambiar de oficina, en cambiar de situación, de irse a otro lugar. Otros están pensando en cambiar de empresa, pero Dios te dice en este día: cobrad ánimo, yo estoy contigo, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, yo estoy contigo, yo no te desamparo, yo no te dejo solo. Solamente caminar en fe, comenzá a tomar en fe la actitud correcta. Oh, ribashandara katara manjera, shipatara su camara, andara kotse maretsu sobre prisa so. Este es el tiempo. Dios está animando, Dios está hoy levantando a hombres y mujeres que estaban desahuciados porque sentían que no tenían oportunidad, porque habían fracasado en muchos momentos en avanzar y en estar en las cosas de Dios. Muchos retrocedieron y se dieron cuenta que no estaban bien y empezaron a caminar nuevamente. Allí Dios nunca te dejó, ten en cuenta, Dios nunca te dejó. Aunque vos dejaste a Dios, Dios nunca te dejó, siempre estuvo con vos, te protegió hasta... Hay personas que estaban sintiendo que estaban al borde de la muerte porque estaban haciendo malas cosas, pero allí Dios estaba poniendo su mano para que no te murieras. Allí estaba poniendo Dios su mano para que no cayeras a ese pozo cenagoso donde nunca más iba a aparecer. Dios estaba allí. Por eso Dios te está diciendo: levántate, cobra ánimo, porque tengo grandes cosas que hacer contigo. Iglesia de Cristo, levántate, cobra ánimo, porque Dios está contigo. Obri baba shena dara sure maganda soa arradoshera sua pan del este. Levanta tu mano al cielo, toma la promesa del Señor, es el espíritu animado. Es un espíritu animado que te está dando el Señor, te está dando nuevo ánimo, nuevo mover, nuevo sentir. Oh, aquellos que estaban queriendo avanzar y no podían, que querían terminar sus casas y no podían. Aquellos que están allí, que empezaron a hacer cosas y han terminado frustrados porque no le daban las oportunidades. Ahora dice Dios: es el tiempo donde voy a marcar lo diferente. Vas a poder terminar tu casa, vas a poder tener lo que querías tener, vas a poder tener ese negocio que querés tener en medio de esta crisis. Yo levanto hombres con decisiones, hombres con voluntad, pero tienen que tener ánimo porque se tendrán que esforzar, porque tendrán que pelear, porque no va a ser fácil. Cuando Dios te da algo no va a ser fácil, porque vas a tener que estar en la sintonía de Dios. Va a tener que estar pensando como piensa Dios, no como piensa el mercado, no como piensa el gobierno, no como piensa las autoridades. Vas a tener que estar pensando como Dios piensa, porque cuando vos estás así en el ánimo de escucharlo a Dios, solamente a Dios, tus cosas van a ir mejor. Pero cuando empezás a escuchar tu alrededor, cuando empezás a escuchar lo que está alrededor, te viene el desánimo. Pero te dice el Señor en este día: cobrad ánimo, porque yo estoy contigo, Levántate, ponete en pie, dice el Señor. Levántate de la angustia, salí del dolor, salí del quebranto, salí de toda incapacidad espiritual que estabas teniendo. Hoy te levanto, porque es mi
voluntad, dice el Señor. Este es el tiempo, iglesia, de poner en manifiesto la voluntad de Dios. Empecemos a escuchar al Señor y cobremos ánimo. Esforcémonos, pero cobremos ánimo, porque Dios está para ayudarnos. Dios está para protegernos. Él nunca se va a desentender de su pueblo. Él nunca se va a desentender de sus hijos. Va a estar siempre, aun cuando nosotros hemos fallado, aun cuando hemos hecho cosas malas, aun cuando Dios está haciendo un proceso en nosotros. Él está. Levanta tu mano al cielo, cierra tus ojos ahora. Vamos a decir: Padre Santo, Padre bueno, este es el tiempo que has marcado para que no estemos en angustia, para que no estemos en dolor, para que no estemos allí subyugados por un pensamiento derrotista, aún por los inconvenientes de la vida que muchas veces nos da en contra. Pero hoy nos levantamos. Hoy nos levantamos creyendo que tú tienes el poder, creyendo que tu palabra, Señor, es viva, creyendo que tu palabra nos fortalece, creyendo, Señor, que tu palabra nos da a nosotros todo lo que necesitamos. Entonces seremos prosperados. Entonces allí podremos tener y cumplir tus estatutos, tus decretos, Señor, para que nosotros podamos avanzar. Por eso tu palabra nos dice que nos esforcemos. Tu palabra nos dice que cobremos ánimo, pero no temamos ni desmayemos, porque tú estás con nosotros, Señor. Impartimos tu palabra, y todo aquel que se anima a tomarla, todo aquel que se anima a cumplir con este tiempo, todo aquel que se pone en la brecha, todo aquel que se pone a ser vallado, Dios lo levanta para cosas grandes, Dios lo levanta para cosas genuinas. Padre, gracias te damos, porque saber que nos amaste primero me da ánimo, saber que tú diste tu vida para rescatarme a mí, para que elegiste todo lo que estaba allí perdido en el mundo, lo viniste a rescatar y allí me rescataste a mí. Señor, es un ánimo que está en nosotros, saber de poder continuar, porque no hay manera que nos podamos desanimar, porque tú eres un Dios perfecto, porque tú eres un Dios bondadoso, y en ti hemos de confiar, en ti hemos de estar tranquilos, en ti, Señor, porque confirmamos, Señor, así como los discípulos en aquel tiempo, el ánimo de ellos estaba para exhortar, el ánimo de ellos estaba para permanecer en la fe, el ánimo de ellos estaban en lo que era necesario para mostrar, Señor mío, aún en medio de las tribulaciones, que tú estabas estableciendo tu reino. Padre, gracias te damos y te adoramos, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, y no bajes los brazos, no te desanimes, porque Dios está contigo. Tengas una maravillosa semana y que el Dios de paz te bendiga.